bienvenidos a nuestro canal, nuevamente descubriendo la Torá a través de sus enseñanzas y sus mensajes eternos. Nos encontramos en la ciudad sagrada de Safed, de Tzfat, cuna de la revolución de la que vamos a hablar en este momento. Estamos frente a la sinagoga conocida con el nombre de Arizal, el gran rabino Arizal, y la sinagoga se llama Ashkenazí. ¿Por qué la llaman la sinagoga del rabí Yitzhak Luria Ashkenazi? Ashkenazí porque abajo, en la zona más vieja, hay otra sinagoga que la llaman con el mismo nombre, pero sefaradí, es decir, los judíos que provienen del sur de Europa, norte de África y Medio Oriente y Oriente. Ashkenazí son los judíos que provienen del norte y el oeste de Europa. En definitiva, en este lugar ocurrió también una de las grandes revoluciones del pueblo de Israel en los últimos 500 años. Pero para hablar de ella, primero quiero hacer una breve introducción. En otro video ya hablamos de que los judíos en el monte de Sinai recibieron dos leyes: la ley escrita en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y también la ley oral, que es la explicación de la ley escrita, de cómo implementar los preceptos para poder a través de ellos y cumplir con nuestras obligaciones con Dios. Sin embargo, muy pocos saben que en ese mismo momento se entregó una tercera Torá, que se llamó la Torá del secreto, que se dividía originalmente en dos grandes disciplinas, Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. El suceso de Bereshit, del Génesis, de cómo el mundo se creó. Esta disciplina viene a explicar cómo Dios creó el mundo, y si nosotros sabemos cómo Dios creó el mundo, también pudiéramos de alguna manera, si tuviéramos ese secreto, poder cambiar ciertas reglas de la naturaleza, llámese hacer milagros, o la segunda parte que se llama Maaseh Merkabah. Y Maaseh Merkabah, el suceso del carruaje celestial, basado en la visión que tiene el profeta Ezequiel, donde ve el carruaje alegóricamente de Dios, nos habla de cómo Dios maneja el mundo. Los grandes interrogantes, incógnitas que la persona tiene, porque a veces vemos que el malvado prospera y la persona buena le va mal, porque a veces no entendemos cómo funciona la justicia divina, porque muchas veces nos preguntamos, ¿sí?, por qué ciertos sucesos ocurren y otros que deberían ocurrir no ocurren. Todo eso nos lo explica la segunda y más importante parte de la Torá del secreto, cómo Dios maneja el mundo. Pero no menos importante también es otro aspecto que viene a explicar esta tercera Torá, esta tercera enseñanza del secreto, que es lo que nosotros llamamos el corazón de la Torá. Es cierto que tenemos la ley escrita que resumidamente explica la ley. Es cierto que tenemos la ley oral que desarrolla a la ley escrita y nos explica en detalle cómo vivir como judíos. Pero no menos importante es entender por qué tenemos que cumplir esos preceptos, en qué me cambia si los hago o no, en qué me perfecciona, me mejora, me hace una persona de bien. Ese secreto de cuál es el alma de esos preceptos es justamente también está dentro de la Torá del secreto. Esa Torá del secreto, por ser secreta, siempre se mantuvo de una manera oral, como durante mucho tiempo la Torá oral era oral. Hemos explicado que a raíz de las persecuciones en el siglo II de los rabinos, se decidió escribir la Torá oral en el libro de la Mishnah, en la Torá, y hacerla como si fuera una segunda Torá escrita. Pero al mismo tiempo también se corría el peligro de que se pierda la Torá del secreto. Y la Torá del secreto se escribió en un libro que el gran rabino que la escribió, Rabbi Shimon Bar Yochai, la llamó el Zohar, el brillo, la luz que sale para quienes estudian y profundizan en esta Torá. Pero distinto a la Mishnah, que la intención era que se divulgara para que todo el mundo supiera cómo era la ley, la intención de esta era que siga siendo oculta.
Pasaron los años, en el siglo XII se revela, en el siglo XIII, en España, a través de un rabino que se llama Rabí Moshe de León, el Zohar, el libro del Zohar. A través del libro del Zohar se establecen dos casas de estudios, una de ellas en Gerona, en España, en el norte de España, en la zona de Cataluña, y otra en Provenza, en el sur de Francia. Y estas dos escuelas, a raíz de la expulsión de los judíos de España, se van a diseminar a Italia, posteriormente al Imperio Otomano, y del Imperio Otomano van a llegar acá. Y los grandes exponentes de esta Torá del secreto acá en Tzfat van a ser nada más y nada menos que primero Rabbi Shlomo Elkabetz. Muchos han escuchado hablar de él a raíz del gran poema que él compuso del Kabbalat Shabbat, que se canta hasta el día de hoy para recibir el Shabbat, que se llama el Lejá Dodi. Lo pueden googlear y buscar, van a ver qué hermosas melodías hay sobre esta poesía que él compuso, donde uno dice, Boícala, Boícala, bienvenida a la novia, bienvenida a la novia. El Shabbat es la novia del pueblo de Israel. Sin embargo, él no es únicamente reconocido por este poema, sino principalmente por las enseñanzas que él le dio a los judíos y a sus discípulos que vivían acá. Uno de sus discípulos era nada más y nada menos que su cuñado, casado con su hermana, muchos años menor que él, como su hermana era muchos años menor que él también, y este joven que se llamaba Rabí Moshe Cordovero, que no conocemos de dónde era, pero que por su apellido sabemos que era un judío sefaradita, venía de Sefarad, de España. Él empezó a estudiar con su cuñado y recibió los secretos de la Torá. Rabí Moshe Cordovero desarrolló esta enseñanza que él recibió, la compartió a través de varios libros, muchos libros en realidad el que escribió. Si por ejemplo podemos hablar de uno de ellos, Ori Yakar, la luz valiosa, en donde él explica todo lo que es el Zohar, toda la interpretación del Zohar en ese libro. También el libro de Tomer Débora, que nos explica cómo uno tiene que aplicar las cualidades de misericordia de Dios en la vida de nosotros todos los días. Hay otras partes del libro que no son accesibles para quienes no son conocedores de esta Torá del secreto. Y a través de él uno pensaría que ya logramos la máxima expresión de la mística. Sin embargo, poco tiempo después va a llegar acá Rabí Yitzhak Luria Ashkenazi, de quien hablamos anteriormente, y que esta sinagoga lleva su nombre. Él va a haber nacido en Jerusalén, va a haber quedado huérfano a los 9 años, su tío lo adopta y se lo lleva junto con su mamá, que era su hermana, y también su pequeña hermana a Egipto, y ahí él empieza a desarrollar sus habilidades en el estudio de la Torá. Estudia con dos grandes sabios de Egipto, que eran Rabbi David ben Zimra y Rabbi Betzalel Ashkenazi. Ellos se dan cuenta que la capacidad de absorción de conocimiento de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi es fenomenal, y en un determinado momento dicen, ya no tenemos más que enseñarle. Y él, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, empieza a estudiar solo, en un suceso que quizá no tenemos en este momento tiempo de contar cómo fue. Él se encontró de repente con el libro del Zohar, y cuando descubre este libro de los secretos de la Kabbalah, él empieza a separarse y a estudiar y profundizar en él. Mucho tiempo después, cuando tiene 36 años, recibe una revelación de Eliyahu, el profeta, que le dice: ¿qué haces en una tierra impura con gente impura? No vas a lograr tu mayor potencial hasta que no te vayas a la tierra de Israel. Él va a llegar acá, va a ser también discípulo de Rabí Moshe Cordovero, y al poco tiempo, a los 6 meses, Rabí Moshe Cordovero va a morir. Y antes de morir va a decir: en mi época no se me permitió revelar los secretos más profundos y los manantiales de la sabiduría del Zohar, de los secretos de la Kabbalah. Pero quien venga detrás de mí y vea el momento en que yo sea tomado en este mundo, él sí lo va a poder revelar. Cuando muera Rabí Moshe Cordovero y lo están llevando en la procesión para enterrarlo, Rabí Yitzhak Luria Ashkenazi, su alumno, ve 2 columnas de fuego que acompañan
al féretro de su gran rabino. Le dice a su compañero, ¿estás viendo las columnas de fuego? El compañero le dice, ¿de qué columnas de fuego me hablas? Se da cuenta Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi que él ve algo que los demás no ven. Y esa es la señal que él tiene del cielo para ahora tomar el liderazgo, para seguir enseñando. Y no lo van a creer, en 1 año y medio posterior a la muerte de su maestro, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, sin escribir prácticamente nada, logra transformar el conocimiento de la mística, del secreto, de una manera como nunca antes se había logrado. Su discípulo, que va a ser Rabbi Jaim Vital, por el apellido también se dan cuenta que era descendiente de sefaraditas, toda su sabiduría se va a desarrollar y se va a escribir en 2 libros, Kitve Arizal, los escritos del Arizal, y Etz Haim, el árbol de la vida. Y de ahí en adelante cambia radicalmente la forma de estudiar y la forma de relacionarse con esta mística. Quiero también desmitificar algo. El Zohar, el estudio de este libro, sigue siendo un estudio para grandes sabios, para hombres probos que antes que nada han estudiado la ley revelada, cumplen con ella y son ejemplo en su comportamiento moral y ético, en sus cualidades refinadas. Recién ahí es donde se puede empezar a estudiar este secreto y de alguna manera sacar el mayor provecho. No podemos caer en las manos del engaño, de la manipulación, del facilismo, de gurús que se autodenominan cabalistas y en realidad no están ejerciendo su papel de una manera correcta, sino están aprovechándose de la gente. Este es el lugar donde esta gran revolución que conocemos hasta el día de hoy en la Torá del secreto se dio. En este lugar vivieron Rabbi Shlomo Elkabetz, Rabbi Moshe Cordovero y Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, y si hoy conocemos y hemos tenido la influencia de la mística en nuestras vidas, es gracias a estas luminarias. Esta es la breve historia de la Kabbalah, de la mística, de los secretos. Hay mucho más para contar. Si les gustó este video, por favor, denle un like y por favor también coméntenlos con sus conocidos, amigos y familiares para que ellos los puedan disfrutar. Nos volvemos a ver, Dios mediante, en un próximo video y hasta entonces, acá en la tierra de Israel, nos seguiremos encontrando.